Hoy compartimos 48 horas con Roger y Rea de Sonrisas Nómadas. Estuvieron más de 5 años viajando con este camión de bomberos por toda América y hoy vamos a compartir con ellos para saber cómo es su proyecto. ¡Vamos! ¡Vamos, Furgo en Ruta! Vive el día a día. Vive el día a día. Vamos Furgo en Ruta hacia 1000 rincones con 1000 canciones. Vamos Furgo en Ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día. Vive el día a día. Hola, buenas. Adelante, aquí hay que quererse mucho. Ah, mira, en la Rea también con la camiseta. Bueno, Todo. Qué bien visitar el camión de bomberos de Sonrisas Nómadas. Este camper es diferente a todo lo que habíamos visto antes, ¿eh? A ver. mira, lo más importante está aquí, que es para calentar el mate. Sí, hoy haremos chinchín de mate. ¡Olé! Chinchín. Doble mate. Aquí tenemos la parte de las ollas y toda la comida. Pues lo que tú ves, ¿no? Para calentar el agua y para limpiar los platos. ¿Y esto lo hicisteis todos vosotros, estos muebles? ¿Es creación propia o venía así? Nosotros lo hemos diseñado absolutamente todo al milímetro. Esto era el techo, o sea, esto lo levantamos, cortamos todo el techo, esto de aquí, porque si yo, nadie cabría, ¿no? Y afuera luego lo veréis. ¡Ostras! Y luego aquí pues hicimos los armarios. Olé, aquí dentro. claro. Vaya, este es el único que no tiene luz, ¿sabes? A ver, este. Vaya, este tampoco tiene luz. ¿Habrá alguno con luz? Yo lo sabría, ¿no? No tiene luz porque hay que darle la luz. Ah, bueno, sí, claro, es normal, pero tampoco. Sigue sin tener luz. Sigue ¡Eh! ¡Hostia! ¡Mi armario tiene luz! ¡Qué suerte, ¿eh! Sí. ¡Olé, qué ¿Qué me iba a nivel! Nos pasa Mira, esto, que qué cada bonito. día descubrimos cosas nuevas cada día. Y esto es una nevera despensa. Bueno, está apáñate. así porque hemos conducido, ¿eh? Si no, yo lo arreglo bien. Yo lo pongo bien. Aquí tenemos el baño, que atrás está ¡Wow! la ducha. Ay, mira, queda como más abajo. Ah, no. Sí. Ostras. Y mira, arriba está el surtido de agua. ¡Ándale! Sí, sí, cabes de pie aquí dentro. Esta Claro. ducha la llamamos Iguazú. ¿Cómo habéis hecho para entrar aquí 7 personas y poder convivir? Bueno, Bueno, aquí está el gran dormitorio, ¿no? Que también... sí. Claro. No, Aquí, pero no caben 7 ahí, ¿eh? no. Pero alguna ocasión hemos dormido 3 aquí, ¿eh? 3. 3, sí. 3 ahí, los 2 perros aquí. Ah, 2 perros, además. 2 perros. Arriba tenemos una Maxolina, Ah, es verdad. sí. que ahí pueden dormir 2 y 3, también adultos. Y en la cabina, la parte de atrás, es como una furgoneta que se transforma en una cama. Claro, y ahí van 2 más. Ahí han 2 más. Y adelante, en la primera línea, puede ir 1 también. Como en todas las furgos, tenemos... Pero esto es una pasada, ¿no? Mira tú. Lo hemos preparado para la grabación exclusivamente. Por eso está tan nueva. Sí, sí. Oye, pero es ancha, ¿eh? Mira qué bien pensado. sí. Espacio aquí, ¿eh? Para 7. Bueno, es nuestra oficina, Claro, tú dirás. cocina, es de todo, ¿eh? Tenemos una silla también, ¡Ostras! que es donde se va a sentar María. Y la manta para parar el aire, ¿no? Ah, esa manta es para el aire que pasa por abajo, ¿eh? Claro. Claro, inicialmente no había maderita, pero después de 700 espectáculos las cosas cambian un poco de lugar. Pero lo que más me gusta es esta luz, mira. Sí. Es enorme. En realidad, sí. Tiene mucha luz natural esto, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Oye, pues la historia de Sonrisas Nómadas es bastante paralela a la de Furgo en Ruta, porque hace 10 años, cuando nosotros salimos a América Latina, justo vosotros estabais, o tú estabas por salir a África, ¿no? Nuestra misión principal es que siempre que podemos vamos a llevar sonrisas a donde no llegan, ¿no? Y en ese momento nos íbamos para África y era la época, no sé si os acordáis, que habían varios secuestros. Desde la organización, desde Sonrisas Nómadas, pues se paró todo un año y medio y luego al cabo de 2 años decidimos irnos para Latinoamérica. Para Latinoamérica. ¿Y habéis estado 5 años, más o menos, entre 5 o 6 años en Latinoamérica? Sí, más o menos, sí.
¿Por dónde ha transcurrido el viaje? Más o menos, ¿cómo fue? Pues el único lugar donde no hemos estado, lo haremos fácil, ha sido por Brasil. Mira. Pero luego sí, hemos recorrido todo un poco como vosotros, ¿no? Ajá. ¿Y cómo ha sido la experiencia de andar con un camión de bomberos por toda América Latina? ¿Qué es lo que Eso, más destacarías? eso ha sido increíble porque en Latinoamérica nos encontramos que los bomberos son voluntarios también, como nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos sueldo y los bomberos trabajan con y para la comunidad. Esto es una frase que aprendimos hace 20 años cuando yo mismo fui a un barrio de Guayaquil. Entonces, claro, cuando los bomberos ven el camión de bomberos y ven lo que hacemos, pues es como que no hay tiempo para que llegue la energía positiva. Y ya está, ¿no? Ven un camión de bomberos y esto, y no, ¿qué hacemos? Es encuentros para las comunidades, trabajamos igual que ustedes para las comunidades y ya está, casa, asado, agua, quédense adentro, es una hermandad. Ya está la red social montada, ¿no? Ya está el hijo del alcalde, ya está el dentista, y entonces pum, ya vas al dentista, ya tienes el contacto. ¿no? Te abre todas las posibilidades de hacer un espectáculo aquí o allá, la escuela. Claro, hay un voluntario que es profesor y ya está, ¿no? Y ya nos entran en las comunidades, en las escuelas, entonces es una pasada. Los bomberos de Latinoamérica, alguno a lo mejor seguirá bueno. Mira, la primera casa donde caímos en Argentina, Diego era bombero voluntario en Buenos Aires. Es verdad. Sí, sí. Y que desde aquí pues aprovechamos para agradecerle porque desde el primer día también tratándonos bien, mucha solidaridad. Sí. Muchas gracias para Diego y Café. Gracias al sol, gracias a la luna, gracias a la tierra, para que estás tú. Nos conocimos, Toti y yo, cuando yo estaba viviendo en Granada y de ahí pues surgió el amor, el romance. Entonces Duró poquito, pero surgió, ¿no? Sí, bueno, duró poquito, que fueron los meses que yo estaba viviendo en el otro camión que Toti tenía en ese momento y estábamos preparando todo para ir a África con este camión de bomberos. Separó Sonrisas Nómadas, separó nuestra relación también durante 8 años y nos hemos reencontrado cuando Toti ya había vuelto de Latinoamérica. Así que yo no formaba parte de esa expedición de 5 años. Pero ahora sí que estamos aquí en el camión y yo he viajado en el camión por Cataluña la mayoría del tiempo, ¿no? Sí que hemos hecho otro viaje que, bueno, ya que estamos hablando del espacio, ¿no? Se queda un poco pequeñito para mí este camión. Tenemos otro vehículo en Estados Unidos que es un bus escolar camperizado y sí que viajamos por Estados Unidos durante 3 meses con este bus. Y la situación con la pandemia nos impidió un poco continuar viajando porque queríamos llevarlo a Colombia y en ese momento volvimos a Europa y ahora estamos preparando la vuelta al autobús y a Latinoamérica con ese vehículo que tenemos. Y aquí estáis ahora en Cataluña, pues siguiendo Sonrisas Nómadas, pero aquí, durante Claro, un lo tiempo. importante es que las sonrisas nómadas sucedan, no importa en qué parte del globo, ¿no? O sea, nos ha tocado estar aquí, pues aquí. Claro, seguir creando Sí, sonrisas. Sí. Y a la que abran fronteras iremos a buscar el bus y... Bueno, habrá que estar atentos a Sonrisas Nómadas a ver para dónde va el bus, para dónde va el camión de bomberos y para dónde va el bus, porque El ahora White Light. hay dos. El White Light, sí. Claro, cada uno tiene su nombre, a ver cómo es. Porque es blanco, ¿no? White Sí. No, Light. en realidad nosotros le habíamos puesto Dream Blue. Nos gusta mucho el tema de las zonas azules del planeta, que es donde la gente come mejor, donde la gente es más longeva, porque tiene una vida sin estrés, porque tiene la alimentación, porque vive en la naturaleza. Y de repente pasamos por al lado de una caserna de bomberos y nada, nos acogieron muy bien y luego vino un bombero y ¿qué tal? Y tiene nombre el bus y tal y nosotros, sí, el Dream Blue y dice, why, Dream Blue, this bus it's white, ¿no? Y nosotros, ¿quién responde, no? ¿Y por qué no lo llamáis White Light, no? Como es blanco entero, y nosotros como, hostia, qué guay, ¿no? También le pega mucho ese nombre y tiene el color blanco también tiene un poco este significado, ¿no? Y ya le quedó.
White light. White light. White light. White sí, light, claro. La luz blanca. Claro, claro. White light y Dream Warrior. Dream Warrior. ¿Por qué Dream Warrior el de bomberos? Bueno, inicialmente el Dream Warrior es el luchador de los sueños, ¿no? Precisamente nos dimos cuenta que nuestro sueño era dejar el mundo un poco más sonriente. Un camión de bomberos que no apaga fuegos, pero que enciende sonrisas, que ahora pues es nuestra casa en Cataluña y nos dedicamos a repartir sonrisas. Es un proyecto abierto, la gente puede venir, artistas se pueden sumar, como se sumó ayer María con nosotros, y también se puede sumar gente que quiere viajar de una forma diferente. Nosotros le llamamos Hostel Track, que es esas personas que quieren compartir desde lo humano. Estos son chapas que ya no se levantan, que están contrachapadas. Aquí había la ducha, el baño, aquí estaba la cocina, y aquí es un espacio como un baúl interno adentro. Estas tres persianas ya no se levantan, y del otro lado esta se levanta hasta aquí, y aquí tenemos todo la central eléctrica. Oye, veo que mantiene las luces originales de bomberos. ¿Funcionan o son las sirenas y todo eso se pueden poner? Sí, a veces funcionan, a veces no funcionan. O sea, es una sorpresa. A veces sí. Nosotros siempre les decimos a los niños y niñas de 0 a 99 años que llevamos el hipopótamo, entonces se genera como una expectativa. Y luego una frustración, porque no hay hipopótamo, pero bueno, de eso va la vida, ¿no? A veces. Aquí tenemos la línea de material para hacer los encuentros, ¿no? Guitarras, baffles, órgano, cables, etcétera. Y aquí tenemos la negrita, le llamamos nosotros, la morochita, que es una moto que, bueno, pues si ahora queremos ir al pueblo de al lado o a la playa, pues vamos mejor en la moto, que consume 4, y no vamos con el camión que consume 4000, ¿no? El camión desde el primer día solo se ha movido por motivo de Sonrisas Nómadas. O sea, nunca hemos hecho, vamos con el camión a hacer turismo a... No, el camión va de escuela en escuela, de pueblo en pueblo, por motivo de Sonrisas Nómadas. Esto es un depósito de gasoil que nosotros inicialmente aplicábamos puro el intercambio, no porque estemos en contra del dinero, ni mucho menos, porque como sabéis tenemos gente que nos apoya mes a mes. Pero hacíamos los espectáculos y llenábamos gasoil. Pero claro, llegó un momento que en la Patagonia Argentina íbamos con media tonelada de gasoil. Entonces ahí el intercambio lo empezamos a agarrar con plata, ¿no? Limones, naranjas, atún, pasta, harina de trigo, Madre mía. sardinas. Hay de todo aquí en este camión. El poder del intercambio. Mira, arroz. Roger y Rea no se van a quedar con hambre, ¿eh? No, yo creo que nunca pasaron hambre en este viaje, ¿no? No, que va. ¿Es posible vivir solo del intercambio? A forma general te diríamos que nosotros hemos recorrido Latinoamérica en 5 años haciendo espectáculos, encuentros a cambio de comida y de gasolina. Hemos ido 7 y 2 perros y hemos comido 7. Nunca hemos puesto dinero de nuestro bolsillo para el tema de la gasolina, ¿no? Así que para nosotros ha sido un aprendizaje increíble, ¿no? Bueno, yo y María ha sustituido a Rea, pobre, porque al inicio esta mañana no se encontraba muy bien y se ha puesto ahí esto amarillito que se pone ella y a los teclados. Me he sentido Rea por unos ¿Sí? minutos. ¿Qué tal la experiencia? No, muy bonito, muy bonito. Mira que yo había estado trabajando de Splay, de voluntario en un Splay, cuando era más joven. Primero como niño, luego como monitor, luego como director en un Splay. Y que es como un lugar donde estás con los niños, también haciéndoles pues juegos y canciones.
y un poco como que me ha devuelto a ese momento, ¿no? De bueno, toda la alegría, todo lo que les das a los niños y que ellos tanto que te dan después, ¿no? Bueno, sueños y comida y abundancia, ¿qué más se puede pedir? Intercambio puro. El truque surgió porque estando en unas comunidades en México íbamos a cantar a diferentes escuelas y esas escuelas nos daban comida y lugar para dormir. Sí siento que en cualquier viaje uno tiene que estar despierto y en ese momento nosotros estuvimos despiertos en decir, a ver un momento, nosotros tenemos sonrisas y ellos están reclamando que el arte escénico no llega a las comunidades, ¿no? Ahí hay un nexo. A veces lo hemos llevado al extremo, inclusive en los peajes parábamos y explicábamos lo que hacíamos, el trabajo que hacíamos y nos levantaban las barreras o nos ayudaban o si íbamos al mecánico y algo cuesta $50, nosotros le decíamos, ¿te podemos pagar con comida? Y te daremos $60 o $70 en valor de comida y el mecánico decía, ¿hay algo más para reparar? Esto nos lo enseñó el camino. No tenemos ninguna mala relación con el dinero porque Sonrisas Nómadas tiene socios que nos ayudan económicamente mensualmente, pero la herramienta del intercambio ha sido muy poderosa, ¿no? Claro. Inclusive barcos para cruzar Panamá o barcos para hacer toda la gira caribeña se nos han puesto a la orden para hacer nuestro trabajo de repartir sonrisas, ¿no? O por ejemplo, cuando después del espectáculo viene un niño, el otro día nos pasó, ¿no? Y te mira así, ya estás recogiendo, ya los niños se han ido a la escuela y se queda un niño y dice, ¿te puedo dar un abrazo? Es tan bonito, ¿no? Cap a l'esquerra amb alegria i diu no para cap a l'esquerra i no para de girar Estoy preparando, mira tú, una eslovena preparando café turco en un camión de bomberos en Cataluña. Café turco, ¿eh? Sí. Esto viene de Bosnia porque ahí hay mucha influencia de los turcos y lo compré allí, pero lo preparan así. Necesitas café muy finito, un poquito menos porque tenemos mucha agua. Así. Ostras, qué curioso. Entonces ahora, mira, aquí se me ha caído al suelo, por eso está así. Es ahora ponerlo al fuego y se tiene que hacer 3 veces. Wow. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero yo lo hago. Es el ritual. Es el ritual, puede ser, sí. Mira. A ver, ese cafecito multicultural. Bueno, qué guay. Salud. Salud. Y buena mañana. Sí. Mujeres... Está fuerte, ¿no? No, está riquísimo. ¿No? ¿Está bueno? Ah, mira. Me recuerda al tinto ese de Colombia. Claro. Por la forma de hacerlo, claro. debe ser. Hostia, está buenísimo. El tinto que no es un vino, que es un café, El ¿no? café tinto, sí. Oye, siempre nos preguntan que si es que no tomamos café, si solo tomamos mate, porque siempre salimos tomando mate. Pues mira, hoy las dos cosas, mate y café. El tintico. Solo falta el pan de bono, María. Qué rico. Yo voy a tener un chute de cafeína hoy, vas a ver. Somos Sonrisas Nómadas. Hoy hemos tenido la visita y ayer y seguramente para toda la vida. Los compañeros de Furgon Ruta y aquí está María y allá está Marta y ahí está Rea, que ya ha dicho que deja Sonrisas Nómadas y como yo nos vamos a Furgon Ruta. Al fin dejamos las... No, bueno. Y me gustaría preguntarles a María, sobre todo que ayer fue aquí el artistazo de Sonrisas Nómadas, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? No, me encantó la idea de crear sonrisas, ¿no? En algunos de los espectáculos que hacemos nosotros cantamos una canción que se llama La Risa Bonita y justamente animamos a la gente a dejar de lado las preocupaciones y ponerse una nariz de payaso y convertirse en un niño. Y lo que hacéis vosotros es hacer eso en todos los espectáculos, ¿no? Hacer que la gente sonría, que no esté pensando, uy, la preocupación esta. No, simplemente desconectar de todo y solo conectar con uno mismo. Los niños y los profesores, que a mí me hizo mucha gracia también, Claro. que se involucran y están ahí haciendo todo y son los que más, además, que los ves ahí que lo están disfrutando al máximo. En esta escuelita había los de primaria y los chiquititos, los infantiles.
y veías como los grandes cuidaban a los chiquitos, ¿no? Y decían, cuidado, tenéis que ir corriendo, pero cuidado con los chiquitos. Tras de todo esto, obviamente, hay toda una profesionalidad, ¿no? Y en este caso lo dijimos, ¿no? Los grandes van a buscar a los más Exacto. pequeñitos, pues, y los más, o sea, por eso es algo que nosotros explicamos mucho en las escuelas, ¿no? Así que, Muy bien. bueno, seguiremos con esta línea de iniciar los espectáculos animando a la gente Claro. a sonreír, a pasarlo bien, a conectar con el amor. Sí, muy bien. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que habéis tenido en este viaje? Que el viaje es interno totalmente. Que el viaje no es ir a ver lugares, no es... y más en este camión que a veces hemos sido 7. Imagínate que 7 por 7 personas son 49 interacciones en un espacio así, ¿no? Imagínate, no importa lo que pase afuera, ¿no? Realmente el viaje está aquí, ¿no? Te armas herramientas, ¿no? Paciencia, aprendizaje. Aquí nos hemos querido, nos hemos odiado, nos hemos abrazado, nos hemos llorado. Hemos invitado a gente a bajar del camión. Ha subido gente muy peculiar, que siguen siendo peculiares. Es como wow, ¿no? Pero todo el mundo que pasa es un viaje, ¿no? Después de haber estado con 7 personas aquí, ¿ahora mismo repetirías? ¿Volverías a meter 7 personas y 2 perros en el camión y Sí, a la aventura? Para mí ha sido la mejor experiencia de la vida. Y me encanta que las cosas vayan mal. Porque es ahí donde uno aprende, es ahí donde uno se tiene que esforzar Antes se pinchaba una rueda y era wow, ostras, la rueda. Ahora se pincha una rueda y sabes que va a ser una fiesta. Porque van a salir los niños debajo de las piedras, el mecánico, y vas a terminar durmiendo en la familia del mecánico, ¿no? Sí, El eso lo problema sabemos es un también. reto, y el problema es porque algo tiene que pasar o porque algo muy feo iba a suceder, ¿no? Entonces el universo te lo provoca, ¿no? Realmente es una pasada, ¿no? Como el viaje realmente es la gran escuela, ¿no? Bueno, pues hasta aquí... Hasta aquí hemos llegado. Esto es Sonrisas Nómadas y bueno, ahora que Furgo en Ruta somos un poco Sonrisas Nómadas y Sonrisas Nómadas es un poco Furgo en Ruta, pues ¿qué os parece? ¡Vamos! ¡Vamos! Furgo en Ruta! ¡O Sonrisas Nómadas! ¡Sonrisa Nova!